Hubo un tiempo en que muchos católicos creyeron que un nuevo pontificado significaría naturalmente una nueva dirección. Un papa diferente, decían, traería inevitablemente diferentes prioridades, diferentes métodos, quizás incluso una visión diferente para el futuro de la Iglesia. Sonaba razonable. Cada pontificado tiene su propia personalidad, cada papa deja su propia huella en la historia. Pero la historia también enseña otra lección. A veces la continuidad se revela no a través de discursos, sino a través de decisiones. No a través de promesas, sino a través de nombramientos. No a través de titulares, sino a través de las elecciones silenciosas que determinan quién habla, quién gobierna y quién da forma al futuro. El consistorio extraordinario que concluyó hace apenas unos días se ha convertido precisamente en ese momento. Durante meses muchos católicos esperaron señales de cambio. Otros advirtieron que las apariencias pueden engañar y que la dirección real de un pontificado solo se revela cuando se toman las primeras decisiones importantes. Ahora la espera ha terminado. Por primera vez se han acumulado suficientes hechos para examinar lo que realmente ocurrió detrás de los muros del Vaticano. Y el panorama que emerge es mucho más complicado de lo que muchos esperaban. Al final de este vídeo, entenderás por qué varios cardenales que participaron en la reunión supuestamente se fueron con profundas preocupaciones, por qué respetados observadores vaticanos cambiaron su valoración del nuevo pontificado, y por qué muchos católicos fieles se preguntan si algo ha cambiado realmente. Comencemos donde comienza toda investigación seria, con los hechos. Los días 26 y 27 de junio, el Papa León XIV reunió a cardenales de todo el mundo para el segundo consistorio extraordinario de su pontificado. A diferencia de una audiencia ordinaria o una ceremonia pública, un consistorio es una de las reuniones más significativas en la vida de la Iglesia. Es donde el Papa consulta a sus colaboradores más cercanos. Es donde las prioridades se hacen visibles. Es donde los métodos se ponen a prueba. Y quizás lo más importante, es donde la futura dirección de la Iglesia comienza a tomar forma concreta. Esta reunión siguió a la asamblea de enero que ya había atraído considerable atención por su estructura y énfasis en la sinodalidad. Muchos observadores esperaban ajustes, algunos esperaban correcciones, otros anticipaban un enfoque completamente nuevo. En cambio, el programa oficial planteó inmediatamente preguntas. 4 sesiones principales formaron la columna vertebral de la reunión. La primera se centró en la relación entre poder y servicio. La segunda examinó lo que se llamó la civilización del amor. La tercera abordó la implementación de la reciente encíclica del Papa León XIV. La cuarta volvió una vez más al camino sinodal en curso iniciado bajo el Papa Francisco. Nada de esos temas sería necesariamente controvertido por sí solo. El poder debe efectivamente convertirse en servicio. La civilización del amor es una hermosa aspiración cristiana. La Iglesia siempre debe reflexionar sobre su misión en el mundo moderno. Sin embargo, los observadores vaticanos con experiencia saben que los títulos raramente cuentan toda la historia. Lo que importa no son solo los temas. Lo que importa es quién los explica, quién dirige las discusiones, quién enmarca las preguntas, quién prepara las conclusiones. Y aquí es donde muchos católicos comenzaron a prestar más atención. Varias de las presentaciones principales fueron confiadas a figuras que ya habían ocupado un lugar central durante el pontificado anterior. El cardenal Víctor Manuel Fernández siguió siendo una de las voces principales. El cardenal Mario Grech continuó ocupando una posición fundamental en las discusiones sobre sinodalidad. Otros colaboradores de alto rango asociados con la dirección anterior igualmente retuvieron responsabilidades centrales. Para muchos católicos, esta fue la primera señal inconfundible. El personal a menudo revela la continuidad más claramente que los discursos. Porque los gobiernos cambian las políticas a través de los ministros. Las empresas cambian la estrategia a través de los ejecutivos. Y los pontificados frecuentemente se revelan a través de los nombramientos. Ningún papa está obligado a reemplazar a todos los colaboradores heredados de su predecesor. La Iglesia requiere continuidad. La experiencia importa. La memoria institucional tiene valor. Ese no es el problema. La pregunta que muchos comenzaron a formular era diferente. Si las mismas personas continúan dirigiendo las mismas conversaciones, usando los mismos métodos hacia los mismos objetivos,
¿En qué sentido ha cambiado verdaderamente la dirección? Es una pregunta justa. Merece una respuesta justa. La respuesta requiere mirar no solo al personal, sino también al método. Y aquí emergió otro detalle importante. Según los informes, los participantes se sentaron en pequeñas mesas redondas en lugar de hacerlo según la disposición más tradicional. Las discusiones tuvieron lugar en grupos cuidadosamente organizados. El tiempo para las intervenciones fue limitado. Según los informes, los participantes recibieron asientos asignados en lugar de elegir sus propios lugares. Según varios informes, los cardenales conocidos por sostener perspectivas teológicas similares fueron distribuidos intencionalmente entre diferentes mesas. El propósito declarado era el diálogo, la escucha, el enriquecimiento mutuo. Esos son objetivos admirables. Todo cristiano debería desear un diálogo genuino. Todo obispo debería escuchar atentamente a sus hermanos obispos. Sin embargo, el diálogo no depende solo de la disposición física. Depende de la libertad. Depende de la confianza. Depende de la posibilidad de expresar el desacuerdo abiertamente sin temor de que el desacuerdo mismo se vuelva indeseable. Esto nos lleva a uno de los aspectos más discutidos de la reunión. Según los informes, se pidió a los participantes que respetaran la confidencialidad y evitaran discutir las conversaciones internas con la prensa. De nuevo, la confidencialidad en sí misma no es inusual. Las importantes reuniones eclesiásticas a menudo han requerido discreción. La Iglesia siempre ha valorado el prudente silencio cuando es necesario. Pero después ocurrió algo inesperado. A pesar de las solicitudes de confidencialidad, los informes comenzaron a emerger de todas formas. No informes oficiales, no resúmenes preparados, conversaciones anónimas, Relatos cuidadosamente obtenidos de periodistas que cubren regularmente el Vaticano. Una publicación en particular reunió un testimonio notable. Según esos informes, varios cardenales participantes expresaron privadamente una insatisfacción significativa tanto con la organización como con el contenido de la reunión. Debemos hacer inmediatamente una distinción importante. El testimonio anónimo siempre merece cautela. No se adjuntaron nombres. Las declaraciones individuales no pueden verificarse de manera independiente. El análisis responsable exige reconocer esa limitación. Sin embargo, cuando numerosas voces independientes describen preocupaciones similares a través de periodistas confiables, merecen una consideración reflexiva más que un rechazo inmediato. Según estos informes, un cardenal de alto rango supuestamente comparó todo el proceso con un seminario corporativo de recursos humanos en lugar de un consistorio tradicional. Otro cuestionó si una discusión teológica significativa era siquiera posible dentro de la estructura asignada. Otros supuestamente expresaron frustración de que las discusiones se movieran rápidamente a través de numerosos temas complejos, sin permitir tiempo suficiente para un examen genuino. Una observación apareció repetidamente. Demasiada organización. Demasiada gestión. Demasiado poco debate real. Piénsese cuidadosamente en esa distinción. La organización no es inherentemente mala. Toda reunión grande requiere estructura. Sin organización, la confusión sigue. Pero la organización excesiva puede producir otro problema. Cuando cada conversación es cuidadosamente dirigida, cada intervención precisamente cronometrada, cada grupo intencionalmente compuesto, la espontaneidad desaparece gradualmente. El desacuerdo real se vuelve más difícil. Las preguntas inesperadas reciben menos atención. El consenso puede parecer más fuerte de lo que realmente es. Esta preocupación se vuelve especialmente significativa a causa de una frase que supuestamente repitió el propio Papa León XIV. La sinodalidad, dijo, se aprende practicándola. Esa frase merece una reflexión cuidadosa. Si la sinodalidad es principalmente un método, entonces practicar el método se vuelve central. Pero si surgen preocupaciones sobre cómo ese método funciona en la práctica, esas preocupaciones no pueden simplemente ignorarse. Se convierten en parte de la propia discusión. Aquí otra voz importante entró en la conversación. El periodista italiano Aldo Maria Valli ha pasado décadas cubriendo los asuntos del Vaticano. No es un comentarista desconocido ni un sensacionalista en busca de atención. A lo largo de su carrera, ha observado múltiples pontificados con una experiencia considerable.
Tras la elección del Papa León XIV, Bally expresó inicialmente un optimismo cauteloso. Creía que podrían emerger ajustes genuinos. Sin embargo, después de estudiar los preparativos y los desarrollos que rodearon este consistorio, su valoración cambió dramáticamente. Concluyó públicamente que lo que muchos habían esperado como un nuevo comienzo se parecía cada vez más a una continuación de la dirección existente. Esa observación resonó entre muchos lectores porque reflejaba algo que ya se estaba volviendo visible a través de los propios hechos. No una decisión aislada, no un discurso controvertido, sino un patrón coherente. Los mismos temas, los mismos métodos, el mismo énfasis, el mismo vocabulario institucional. Los patrones importan. La historia raramente es cambiada por un solo evento. Cambia a través de decisiones acumuladas que apuntan consistentemente en una dirección. Y por eso este consistorio atrajo tanta atención. No por los anuncios dramáticos, sino porque los anuncios dramáticos nunca llegaron. A veces la continuidad se anuncia a través del silencio. A veces la decisión más significativa es la decisión de no cambiar. Muchos católicos que observaban estos desarrollos se encontraron volviendo a un principio antiguo. La Iglesia ciertamente se desarrolla, los enfoques pastorales evolucionan, los métodos administrativos cambian, cada época presenta nuevos desafíos que requieren respuestas reflexivas. Sin embargo, a lo largo de todo desarrollo legítimo, los fieles esperan naturalmente reconocer una clara continuidad con lo que siempre se ha creído, enseñado y vivido. Cuando esa continuidad parece incierta, inevitablemente surgen preguntas. Esas preguntas no implican necesariamente rebelión, ni implican deslealtad. Simplemente reflejan la responsabilidad de los católicos de entender la vida de su propia Iglesia. Y después de 2 días de reuniones en Roma, esas preguntas no habían disminuido, se habían multiplicado. Porque lo que ocurrió dentro de esas salas de reunión solo se volvería más significativo una vez que comenzaran a emerger otra serie de informes. Informes que revelaban no solo insatisfacción con el formato, sino profundas preocupaciones sobre la misma dirección hacia la que muchos participantes creían que se estaba moviendo la Iglesia. ¿Cuáles eran exactamente esas preocupaciones? Esa es la pregunta que muchos católicos han estado formulando desde que concluyó el consistorio. No porque el desacuerdo entre cardenales sea algo nuevo. A lo largo de la historia de la Iglesia, los obispos han debatido preguntas difíciles. Los grandes concilios estuvieron marcados a menudo por una vigorosa discusión antes de llegar a la claridad doctrinal. El desacuerdo honesto, cuando se lleva a cabo con caridad y fidelidad, siempre ha sido parte de la vida de la Iglesia. La preocupación hoy es diferente. Según varios relatos, muchos cardenales no sintieron que hubiera tenido lugar un debate genuino. En cambio, supuestamente sintieron que las conclusiones ya habían sido enmarcadas antes de que las conversaciones comenzaran. Si esa percepción es enteramente exacta o no, el hecho de que miembros experimentados del colegio cardenalicio la hayan expresado supuestamente merece una atención cuidadosa. Un participante anónimo resumió la preocupación en un lenguaje particularmente llamativo. Supuestamente observó que todo parecía centrado en la experiencia humana, las relaciones humanas y las preocupaciones sociales, mientras que la discusión explícita sobre la salvación eterna, la gracia sobrenatural y el destino de las almas ocupaba mucha menos atención de lo que muchos esperaban. Esa observación plantea de inmediato una pregunta importante. ¿Puede la Iglesia hablar sobre la humanidad sin hablar constantemente de Dios? Ciertamente la Iglesia debe abordar la pobreza, la guerra, la tecnología, la migración, la justicia, la inteligencia artificial y cada desafío que enfrenta la sociedad moderna. Ningún católico fiel lo duda. El propio Evangelio manda la caridad. Los santos construyeron hospitales. Los misioneros fundaron escuelas. La Iglesia siempre ha cuidado del sufrimiento humano. Pero la tradición católica siempre ha insistido en que estas obras fluyen de algo más alto. Fluyen de la adoración a Dios, de la conversión, de la gracia santificante, de la vida eterna. El peligro aparece cuando el horizonte sobrenatural desaparece lentamente detrás de preocupaciones exclusivamente terrenales. A lo largo de la historia, esta tentación ha aparecido muchas veces. El siglo XIX vio formas de cristianismo humanitario que enfatizaban la reforma social,
mientras abandonaban silenciosamente la doctrina sobrenatural. El siglo XX fue testigo de ideologías que intentaron transformar el cristianismo en poco más que activismo político. La Iglesia rechazó consistentemente esas reducciones, no porque ayudar a la humanidad sea poco importante, sino porque la humanidad no puede salvarse a sí misma en última instancia. Solo Cristo salva. Si la Iglesia olvida esa verdad, gradualmente se arriesga a convertirse en otra institución humanitaria distinguida solo por el lenguaje religioso. Esa preocupación explica por qué varios observadores consideraron este consistorio con tanta seriedad. El asunto no era si la paz importa. Ciertamente importa. El asunto era si la paz se discutía principalmente como un objetivo político o como fruto de la conversión a Cristo. El asunto no era si el diálogo importa. El diálogo siempre ha existido dentro de la Iglesia. La pregunta era si el diálogo en sí se había convertido en el objetivo final en lugar de un medio hacia el descubrimiento y la proclamación de la verdad. Estas distinciones pueden parecer sutiles. En realidad, dan forma a toda la identidad de la Iglesia. Durante la reunión, el Papa León XIV supuestamente repitió su convicción de que la guerra nunca es digna de la humanidad y nunca está bendecida por Dios. Todo cristiano anhela la paz. La Iglesia siempre ha orado por la paz. Cada misa contiene peticiones por la paz. Cada papa ha hecho un llamamiento por la paz. Ningún católico fiel celebra la guerra. Sin embargo, la teología moral católica también ha mantenido durante siglos que bajo circunstancias extraordinariamente limitadas, la defensa legítima puede volverse moralmente necesaria. San Agustín reflexionó profundamente sobre esta pregunta. Santo Tomás de Aquino la desarrolló más. El catecismo continúa discutiendo la defensa legítima bajo estrictas condiciones morales. Nada de esto glorifica la guerra, todo lo contrario. Reconoce la guerra como un trágico último recurso, mientras reconoce que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la vida inocente. Esta tradición histórica explica por qué algunos teólogos y obispos continúan distinguiendo entre la guerra agresiva y la defensa legítima. Los católicos razonables pueden discutir cómo se aplican esos principios en el mundo actual. Tales discusiones merecen una erudición cuidadosa, pero también nos recuerdan que la enseñanza católica se desarrolla a través de la continuidad más que del reemplazo. Cada generación debe interpretar los principios perennes sin descartarlos. Este mismo principio se aplica mucho más allá de las preguntas sobre la guerra. Se aplica a la liturgia, a la teología moral, a la eclesiología, a cada aspecto de la vida católica. El desarrollo no significa olvidar. La renovación no requiere ruptura. Las mayores reformas en la historia de la Iglesia tuvieron éxito precisamente porque profundizaron la tradición en lugar de abandonarla. San Gregorio Magno renovó la vida pastoral sin reescribir la doctrina. El Concilio de Trento reformó los abusos mientras reafirmaba la enseñanza católica. San Pío X renovó la participación litúrgica mientras defendía la claridad doctrinal. La renovación auténtica siempre fortalece la continuidad. Nunca depende de la amnesia histórica. Por eso otro anuncio que emergió del consistorio atrajo una enorme atención. El Papa León XIV supuestamente expresó su intención de que reuniones de este tipo se convirtieran en una característica anual regular de su pontificado. De nuevo, muchos acogieron con agrado la propuesta. La consulta regular entre cardenales puede ciertamente fortalecer la comunión eclesial. Ningún observador razonable lo negaría. Sin embargo, otros reconocieron de inmediato otra implicación. Si la metodología sinodal actual se vuelve permanente, entonces el método mismo se convierte en una de las características definitorias del pontificado. Ya no un experimento, ya no una iniciativa temporal, una estructura de gobierno permanente. Para los partidarios, esto representaba un progreso. Para los críticos, confirmaba la continuidad con el pontificado anterior en lugar del comienzo de un capítulo genuinamente diferente. Ninguna conclusión debe aceptarse simplemente porque alguien la afirme. Los católicos deben, en cambio, continuar observando los frutos concretos que emergen con el tiempo. El propio nuestro Señor enseñó precisamente este principio. Por sus frutos los conoceréis. No por las expectativas, no por los eslóganes, no por los comunicados de prensa cuidadosamente preparados, por los frutos. La historia siempre requiere paciencia.
Muchos pontificados importantes fueron malentendidos en sus primeros años. Del mismo modo, las primeras impresiones a veces pueden resultar enteramente correctas. Solo el tiempo revela qué interpretación refleja mejor la realidad. Por esa razón, ni el optimismo excesivo ni la desesperación inmediata sirven bien a los fieles. Ambos extremos arriesgan reemplazar el discernimiento con la emoción. El camino más sabio sigue siendo la observación cuidadosa arraigada en la tradición católica. Observa los nombramientos, observa los documentos, observa la vida litúrgica de la Iglesia. Observa el trato hacia los católicos fieles en diferentes comunidades espirituales. Observa si la claridad doctrinal aumenta o disminuye. Observa si la reverencia crece o declina. Observa si florecen las vocaciones. Observa si la Eucaristía ocupa el centro. Estas realidades revelan mucho más de lo que cualquier análisis político puede revelar. Quizás la mayor lección de este consistorio no es sobre una reunión en absoluto. Es sobre cómo los católicos deben evaluar cada evento en la vida de la Iglesia. No debemos aceptar cada titular de manera acrítica ni rechazar cada desarrollo automáticamente. Debemos contrastar todo con la fe perenne confiada de una vez para siempre a los apóstoles. La Iglesia pertenece a Cristo antes de pertenecer a cualquier momento histórico. Los papas vienen y van. Los cardenales vienen y van. Los concilios concluyen. Las estructuras evolucionan. Los programas comienzan y terminan. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Esa verdad sola da estabilidad durante los períodos de incertidumbre. También nos protege de la exageración. Ningún consistorio determina el destino de la Iglesia. Ninguna reunión de cardenales puede revertir las promesas de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Esa promesa ha sobrevivido a las persecuciones, los cismas, los gobernantes corruptos, las revoluciones políticas, las guerras mundiales e incontables crisis internas. Sobrevivirá también a nuestra propia época. Sin embargo, la promesa de Cristo nunca excusa la complacencia. Los católicos fieles están llamados a orar por el Papa, a orar por los cardenales, a orar por los obispos y los sacerdotes, a estudiar la fe seriamente, a recibir los sacramentos con devoción, a preservar la caridad incluso en medio del desacuerdo, y sobre todo, a permanecer firmemente arraigados en el Evangelio que nunca cambia. Las discusiones que tuvieron lugar durante estos 2 días en Roma eventualmente se desvanecerán en la historia. Nuevas reuniones las reemplazarán, nuevos titulares aparecerán, nuevas controversias emergerán. Pero la pregunta más profunda sigue siendo exactamente la misma. ¿Conduce toda reforma, toda iniciativa pastoral, toda estructura administrativa y toda declaración pública a las almas más claramente hacia Jesucristo? Ese es el estándar por el cual cada generación debe juzgarse en última instancia. Porque la Iglesia existe para un solo propósito por encima de todos los demás. No meramente para gestionar instituciones, no meramente para organizar el diálogo, no meramente para responder a los eventos actuales, sino para proclamar a Cristo crucificado y resucitado, para santificar las almas a través de los sacramentos y para conducir a la humanidad hacia la vida eterna. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás encuentra su significado solo ahí. Si aprecias el trabajo que hacemos y quisieras apoyar esta misión independiente, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite continuar produciendo contenido reflexivo que examina los importantes desarrollos que afectan la vida de la Iglesia con seriedad y respeto. Gracias por ver. ¿Qué piensas? Si disfrutaste este video, comenta Amén. Dios te bendiga.